esta sesión vamos a hacer referencia a una cuestión muy importante que nos hace un lector de este libro, El fracaso de la felicidad, y que desde una perspectiva muy amable y muy cordial y muy cortésmente presenta una objeción a este libro, en virtud de la cual este amable lector afirma lo siguiente, y lo voy a detallar de una manera inmediata, pero se lo resumo desde el comienzo. Este lector advierte que es legítimo, como se sostiene en este libro, desmitificar la idea de felicidad que nos vende el mundo actual y considerar que la felicidad es un espejismo, que es un idealismo. Y a continuación lo que objeta es que no se haga lo mismo con la idea de libertad. Lo que este lector amablemente nos sugiere es que del mismo modo que en este libro se desmitifica como un espejismo el diseño de la felicidad, el invento de la felicidad como una construcción mercantil, debería también el autor, con argumentos parejos, desmitificar también la idea de libertad y considerar que la libertad es también un espejismo. Sin embargo, este libro sostiene lo contrario, sostiene la tesis de que efectivamente la felicidad es un invento mercantil, es una construcción del mercado para inducir a la gente al consumo y también a la sedación política. Pero sin embargo, el enfrentarse a una mitificación, a una concepción completamente propia de un timo de la idea de libertad, implica sobre todo afirmar la libertad. De tal manera que en este punto la observación que me hace este lector ya difiere abiertamente de las tesis del libro. Este libro afirma que la felicidad es un espejismo y que para combatir el espejismo de la felicidad es necesario ejercer críticamente la libertad humana. Sin embargo, como digo, este lector nos advierte de que, según él, la libertad es también una ficción, que el ser humano no es libre y que en definitiva el ser humano está sometido a una serie de determinismos. Y este amable lector fundamenta su argumentación en la mecánica cuántica. Claro, aquí ya entramos en un terreno donde hay que salvar a la mecánica cuántica del uso filosófico que la convierte en una pseudociencia. Porque la tesis que aquí vamos a sostener es que hacer un uso filosófico de la mecánica cuántica para negar la libertad consiste en convertir la mecánica cuántica en una pseudociencia, que es lo que suele hacer la filosofía cuando se relaciona con las ciencias, en tanto que las ciencias llevan la contraria a determinados planteamientos filosóficos. En ese contexto se suele utilizar o suele funcionar la filosofía como una forma de convertir a la ciencia en una pseudociencia. Eso es el gran error de la filosofía. Y aquí vamos a discutir esa cuestión. En primer lugar, vaya por delante mi agradecimiento a este lector que hace esta observación, pero a continuación vaya por delante mi respuesta a esos planteamientos. Voy a resumir, sin citar literalmente las palabras de la objeción, voy a resumir sintéticamente la objeción leyendo la síntesis. Claro, ¿qué plantea el autor de esta crítica, que niega la libertad, en definitiva? Pues plantea que El fracaso de la felicidad, el libro en cuestión, acierta al desenmascarar la felicidad como una construcción ideológica funcional del mercado. Y su análisis presupone implícitamente que el pensamiento crítico permite al sujeto acceder a una forma genuina de libertad. Y aquí es donde está la disidencia, donde está la diferencia. Frente a ello, lo que argumenta el crítico con las tesis de este libro es que tanto la felicidad como la libertad son fenómenos funcionales y limitados, determinados por procesos biológicos, psicológicos y físicos que escapan a la autodeterminación consciente. Sí y no, porque esto no se resuelve simplemente con una afirmación así, pero vamos, no adelantemos acontecimientos. Desde esta perspectiva, pensar, advierte esta persona, no constituye una vía de emancipación real, sino una actividad inscrita en la misma cadena causal que produce las conductas, las jerarquías sociales y las ilusiones de control que la crítica pretende desmontar. Aquí hay mucha retórica. Claro, esto puede afirmarse si se añade al final según mi punto de vista, o según el punto de vista de quien sostenga este argumento, porque es lo mismo que afirmar el triángulo tiene 4 lados desde mi punto de vista.
Vale, pero en su punto de vista no es necesariamente el punto de vista de la geometría. Entonces, hay muchas personas que cuando sostienen una tesis les falta añadir al final, según mi punto de vista, porque ese quizás no sea el punto de vista de la ciencia, en nombre de la cual habla, además. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿no incurre el fracaso de la felicidad en una contradicción al denunciar la felicidad como ilusión ideológica del mercado, mientras, por otro lado, simultáneamente, sigue presuponiendo que el pensamiento crítico permite al sujeto sustraerse causalmente de ese mismo sistema, el mercado y todo lo que lo rodea, cuando la biología, la neurociencia y el determinismo físico indican que ni la libertad ni el pensar consciente poseen un poder real de autodeterminación? Bien, en primer lugar, acepto que se reconozca, que se admita que este libro niega la felicidad como un objetivo realista en los términos en los que exige el mercado que ese objetivo se cumpla realmente. Es decir, este libro es una concepción completamente de la idea de felicidad como un invento mercantil y como un timo del mercado. La felicidad no es lo que nos cuentan, la felicidad tal como nos la cuentan conduce al fracaso. Pero deducir de ahí o exigir de ahí que es un error negar la felicidad tal como se nos plantea adquirirla, tal como se nos exige adquirirla, y por otro lado preservar la libertad, ahí ya no estoy de acuerdo, porque yo considero que el ser humano no tiene por qué ser feliz en los términos en los que actualmente el mercado nos exige esa felicidad, y sí debe ser libre en los términos en los que actualmente la democracia nos impide una libertad que resulta, a mi juicio, innegable. Y aquí vamos a entrar ya en materia. En primer lugar, afirmar que la biología, la neurociencia y el determinismo físico indican que ni la libertad ni el pensar consciente poseen un poder real de autodeterminación, eso lo dirán quienes lo quieran decir. Pero eso supone hablar en nombre de la biología, de la neurociencia y del determinismo físico, como si desde una concepción filosófica esas ciencias pudieran estar suplantadas por una filosofía con la que esas ciencias no son compatibles, ya para entrar. Eso es una reducción filosófica de las ciencias a una categoría ideológica, del tipo que sea. Eso siempre ha ocurrido. La razón de ser de la filosofía, sobre todo después de Newton, tiene como objetivo fundamental encerrar a las ciencias en la preservación de unos principios que fundamentan la acción política y económica de determinados sistemas, que eso es básicamente la gran amenaza que tienen por una parte las ciencias y por otra parte la literatura. Tengas en cuenta que Platón construye su filosofía ladrando a una literatura que dispone unas libertades incompatibles con los planteamientos filosóficos de Platón. Esa es la razón por la cual Platón quiere expulsar a los poetas de la República. Y es la razón también por la cual Platón mantiene una diferencia dialéctica, una oposición rotunda al concepto de locura que plantea Hipócrates de Kos. Es decir, que la ciencia médica que plantea Hipócrates de Kos se enfrenta radicalmente a las concepciones filosóficas totalmente metafísicas, idealistas y rocambolescas de Platón, que es el mayor sofista de todos los tiempos. Platón es mucho más sofista que Gorgias y Protágoras, completamente. Y la filosofía, cuando se enfrenta a una ciencia cuyos planteamientos resultan incompatibles con los fundamentos de esa filosofía, trata de convertir a esa ciencia en una pseudociencia o trata de interpretarla pseudocientíficamente. Y es lo que se hace aquí cuando se dice que la biología, la neurociencia y el determinismo físico niegan la libertad. Vamos a ver, el determinismo físico evidentemente tiene que negar la libertad en determinados contextos, porque eso es lo mismo que decir que hay, aquí en el barrio acaba de abrir una carnicería que está especializada en productos cárnicos, obviamente, ¿no? Pero vamos a ver, el determinismo físico, pues el determinismo es lo que de alguna manera niega la libertad en determinadas condiciones, Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos que enfrentarnos, tenemos que hablar en contra de los cuentos filosóficos que malversan la mecánica cuántica. Yo no digo que la mecánica cuántica esté equivocada, yo lo que digo es que la mecánica cuántica aquí se malversa en nombre de una filosofía que trata de utilizar a la mecánica cuántica para negar la libertad en un determinado sistema político. Eso es lo que hay.
Entonces, claro, la tesis que yo sostengo es que la felicidad es un sueño, pero la libertad no es un sueño, del mismo modo que la vida no es un sueño. Y aquí Calderón me va a ayudar, Calderón de la Barca. Insisto, la libertad no es un sueño, la libertad no es una ficción, la libertad no es una ilusión del mercado, ni una ilusión de la política, como sí lo es la idea de felicidad que nos venden en el mercado y que nos venden en la política. Pero la libertad no se puede desmitificar del mismo modo que aquí se desmitifica la felicidad, porque son dos cosas muy diferentes. El ser humano que renuncia a la libertad renuncia a sus posibilidades de vida humana. Y entonces yo no voy a aceptar nunca que en nombre de ninguna filosofía, de ninguna religión y de ninguna ideología se me diga que el ser humano no tiene libertad. Porque si eso es lo que se hacía antaño en nombre de la religión, sobre todo en nombre de la religión protestante, y aquí es donde encontramos la fontana de la que surge toda esta malversación filosófica de la mecánica cuántica, si nos remontamos a eso, a los tiempos pasados, se apelaba entonces a la religión para negar la libertad en el ser humano, que es lo que hace el protestantismo, considerar que todo el ser humano nace ya predestinado y que no hay libertad de ningún tipo, mientras que el catolicismo considera que el ser humano se salva o se condena por lo que haga en este mundo. El catolicismo pacta con Dios que Dios no se meta en ningún asunto terrenal y que deje al ser humano actuar libremente y después, al final, que le pida cuentas. Pero eso asegura que el ser humano, mientras vive, que es lo más importante, actúa con libertad. El protestantismo considera que, sin embargo, el ser humano en ningún punto, en ningún momento, en ningún segundo de su vida tiene libertad. Y esto es el origen del uso fraudulento que determinadas filosofías hacen de las ciencias, como la mecánica cuántica, al convertirla en una pseudociencia en nombre de la cual niegan la libertad en el ser humano. Ese es el gran problema de todo este tipo de asuntos. Es decir, que desmitificar la libertad es un error. Desmitificar la felicidad exige afirmar la libertad del ser humano y no desmitificar también la felicidad. Desmitificar también la libertad. Es decir, que la negación de la libertad es un requisito del protestantismo, es una exigencia del protestantismo, que se hacía valer cuando el protestantismo como religión podía imponerse de una manera que hoy ya no se puede imponer. Hoy se puede imponer el protestantismo ideológicamente a través de la interpretación fraudulenta o pseudofilosófica de las ciencias, en nombre de las cuales se dice no hay libertad porque lo dice la mecánica cuántica. No, no lo dice la mecánica cuántica, lo dice una interpretación filosófica que hace que tú utilices la mecánica cuántica como una pseudociencia para negar la libertad al ser humano, en definitiva, y para ir directamente a los mundos de Orwell y a los mundos de Lutero, y a un mundo donde haya felicidad pero no libertad, un mundo feliz de Aldous Huxley. En definitiva, los mundos de Orwell, 1984. En definitiva es eso lo que ocurre. Entonces, claro, resulta muy curioso que se hable de estos textos en los términos que tengo delante, cuando en realidad muchas de las filosofías actuales convierten a la ciencia en una pseudociencia que está al servicio de las ideologías globalistas que tienen una genealogía protestante, ilustrada e idealista, porque su origen está en Lutero, su articulación está en Kant, y su despliegue está en toda la retórica y en toda la poética que el romanticismo les ha puesto como una alfombra roja hasta la posmodernidad del siglo XXI. Entonces, claro, cuando se defienden estas teorías, en virtud de la cual, en nombre de la mecánica cuántica, en nombre de la neurociencia, en nombre de la biología, en nombre del determinismo físico no hay libertad, será según la interpretación pseudofilosófica y pseudocientífica que de estas ideas se hace bajo el sello de un pensamiento protestantizado. Porque no acudan ustedes a la mecánica cuántica, pero sinceramente, Lutero no necesitó la mecánica cuántica para negar la libertad, y Calderón de la Barca, que no es sospechoso precisamente de ser un posmoderno, no necesitó la democracia para afirmar el libre albedrío. Para afirmar la libertad no necesitó el siglo de oro español, la democracia. Y en una obra como la de Calderón de la Barca, La vida es sueño, lo que se dice es que la libertad no es un sueño. La libertad es algo que hay que conseguir y que hay que luchar en contra de todos aquellos que nos la niegan, en nombre de la filosofía, como Platón, en nombre de la ciencia, como los pseudofilósofos que manipulan pseudocientíficamente las ciencias, entiéndase la mecánica cuántica o lo que sea, para negar la libertad.
Y la lección de la vida es sueño de Calderón de la Barca es que en realidad la vida no es un sueño, la vida es una realidad determinada por el ejercicio de la libertad que tampoco es un sueño, porque aunque a uno lo metan en un saco, en una mazmorra, y lo sepulten en vida encadenado como Segismundo, en definitiva, si lucha por la libertad, podrá conseguirla, o él o cualquier otro de su misma especie humana. Ese es el gran mensaje del siglo de oro español. Y en el caso concreto de Calderón de la Barca es una lección absoluta, y eso que para mí Calderón de la Barca no es el autor más simpático del siglo de oro. Yo soy de los que están en la línea de Cervantes, que no necesitó la teología para justificar la libertad humana. Lo hizo a partir no de la razón teológica, sino de la razón antropológica en el Quijote. Calderón sí se apoya, Calderón escribe para defender la libertad en nombre de la razón teológica. Cervantes está más en mi línea, en una línea del laicismo. Defiende la libertad en nombre de la razón antropológica. Y me hace mucha gracia que luego llegue la Ilustración con un concepto de razón completamente luterano, completamente idealizado y completamente ilustrado, descubriendo las capacidades de racionalismo humano. No hay racionalismo en Quevedo, no hay racionalismo en el autor del Quijote, no hay racionalismo en Calderón de la Barca, no hay racionalismo en Séneca, en Lucano, no hay racionalismo en los autores de la literatura grecolatina, no hay racionalismo en Homero, pero vamos a ver, ¿desde cuándo estamos esperando hasta el siglo XVIII para saber razonar literariamente? Si se razonaba mucho mejor antes del protestantismo que después de él, que es una espita abierta hacia el irracionalismo freudiano, nietzscheano y heideggeriano, en definitiva. Entonces, claro, hacer una interpretación de las ciencias desde un punto de vista pseudocientífico en nombre de una filosofía cuyo objetivo es que la incógnita de la ecuación sea la negación de la libertad, que la X sea precisamente la negación de la libertad, es ir directamente hacia el nihilismo moral. No hay libertad. Entonces, claro, si no hay libertad, supriman la democracia, que en definitiva es lo que hacen las élites ilustradas al ofertar un planteamiento de democracia gobernado por el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, en definitiva, que ese es el concepto ilustrado de democracia, en el cual vivimos hoy todavía, porque la democracia puede articularse de muchas maneras. Y la articulación que hoy tenemos de la democracia es una articulación determinada por un concepto ilustrado y protestante de libertad, es decir, un concepto de protestantismo ilustrado que considera que la libertad no existe. Y como esto ya no se puede predicar en nombre de la religión, porque la gente ya no cree en términos religiosos, se tiene que predicar en términos de ciencia, y se tiene que decir que en lugar de que Dios o Lutero o el protestantismo religioso niega la libertad, se tiene que decir que la niega la mecánica cuántica, porque la gente presta más atención a la mecánica cuántica que a Dios en el siglo XXI. Evidentemente, como digo, Lutero no necesitó la mecánica cuántica para negar la libertad humana, y Calderón de la Barca no necesitó la democracia para afirmar la libertad. Entonces, claro, esto nos hace replantearnos muchísimas afirmaciones que se hacen. Por eso digo que la filosofía actual convierte a la ciencia en una pseudociencia que está al servicio de las ideologías globalistas, de raíz, de genealogía protestante, ilustrada e idealista. Con esto se puede estar de acuerdo o se puede estar en desacuerdo, pero es que a mí me da igual. Es decir, yo no escribo para que nadie esté de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Eso es un problema particular de cada uno y del psicólogo que cada uno tenga. Yo escribo para ofrecer una interpretación sobre un sistema de ideas que se construyen sobre obras literarias. Yo hablo y escribo para que la literatura tenga un valor y para que aquellas personas que estén interesadas en conocer o interpretar la literatura puedan acceder a una serie de conocimientos que son los que yo les transmito. Pero no pretendo que nadie cambie de opinión, no pretendo hacer proselitismo, ni pretendo tampoco convencer a nadie de que esté acertado o equivocado. Yo hablo para exponer un sistema de ideas sobre la interpretación de la literatura y de lo que está implicado en la literatura. No hablo para que nadie cambie de opinión. Entonces, si hay alguien que tiene una idea diferente a la mía, es una demostración de que es un ser humano, porque si no, sería un clon. Es decir, que si alguien no está de acuerdo con lo que digo, puede hablar con su psicólogo, pero no conmigo. Porque a mí me da igual que esté de acuerdo o que esté en desacuerdo. Y el psicólogo pues hará negocio con ese acuerdo o con ese desacuerdo. Pero no me cuenten a mí sus desacuerdos, porque eso para mí es completamente indiferente. Eso hablen con su psicólogo, ¿no? sobre esos asuntos. Es decir, a mí me da lo mismo, yo no soy el psicólogo de ustedes. Yo hablo de literatura para que quien tenga interés en adquirir estos conocimientos pueda disponer de ellos.
Y pienso sobre todo en aquellas personas que no pueden pagarse unos estudios, o que no pueden acceder a sus estudios, o porque les resulta muy complicado enfrentarse pues, a la literatura en las condiciones que la vida cotidiana les permite. Ustedes en mis vídeos, en mis clases, en mis exposiciones, tienen unos conocimientos sobre la literatura. Hagan con ellos lo que su capacidad les permita hacer. Unos hacen chistes, otros hacen cansadas, otros hacen tesis doctorales, otros simplemente aprenden a conocer mejor el mundo en el que viven. Esto es así. Evidentemente, hay personas que con un piano lo que hacen es incrementar su formación musical, y hay otras que con un piano hacen astillas. Hay personas que cuando pasean por un bosque, como decía León Tolstoy, solo ven leña para hacer fuego, y hay otras en las que, sin embargo, encuentran muchas razones para preservar esa naturaleza. Hay personas que cuando ven una cabra la cuidan, hay otras que hacen lo que no voy a decir aquí, con una cabra, pero eso ya es cuestión de los demás. Entonces, claro, ¿a qué vamos cuando uno se enfrenta con interpretaciones de esta naturaleza? Pues lo que nos encontramos es que, con la mejor voluntad del mundo, estas personas son víctimas de un conocimiento desconocido, son víctimas de un conocimiento cuya genealogía, cuyo origen desconocen. Entonces, creyendo incorporarse a una vanguardia del conocimiento, a un descubrimiento importante, la mecánica cuántica advierte que no somos libres. Lo único que hacen es el papel de pardillos, dando voz y publicidad a un mensaje protestante que es más antiguo que Lutero, en definitiva, y que tiene como objetivo fundamentalmente negar la libertad humana para que las clases bajas no se revuelvan y no se enfrenten al poder de las élites que gobiernan en cada momento. Porque si evidentemente a la gente se le enseña desde pequeña que no tiene libertad, que la mecánica cuántica dice que no tiene libertad, que Dios dice que no tiene libertad, que no hay libertad y que no pierda el tiempo con la libertad y que se entretenga con la felicidad, porque el objetivo de la educación consiste en educar a los niños para ser felices y no para ser libres, entonces, asunto resuelto, sociedades pacificadas durante siglos, en definitiva. Ahora, claro, imagínense ustedes que les dicen, ustedes tienen libertad, ustedes tienen capacidad, como decía Juan Mariana, para enfrentarse a un mandatario que incurra en tiranía y destronarlo inmediatamente. Claro, evidentemente tienen un problema social impresionante, que no es lo mismo educar a la gente para ser feliz, para que esté, por ejemplo, peinando candados o chupando bombillas, ¿verdad? O peinando bombillas y chupando candados, como se suele decir, o matando cerditos a besos, ¿verdad?, que tener a la gente estudiando y preparándose para advertir en un momento dado a una clase dirigente que está equivocada. Claro, es algo muy diferente. Entonces dices que la mecánica cuántica dice que no somos libres, y a mí qué coño me importa lo que diga la mecánica cuántica respecto a mi libertad. Pero ¿quién es la mecánica cuántica para decir nada respecto a mi libertad? Y resulta que la mecánica cuántica no dice nada. Lo que lo dicen son los pseudofilósofos que, tratando de hablar en nombre de un concepto pseudocientífico de la mecánica cuántica, se sacan de la manga que no hay libertad. Eso es lo mismo que si afirmamos que en nombre de la geometría teológica o de la teología geométrica, un triángulo es la representación de Dios. Eso no tiene ningún sentido, es una afirmación completamente gratuita. Es decir, quien sostiene estas ideas muerde anzuelos desde la inocencia. Es decir, se revela como un pardillo, como una criatura que inocentemente ha oído algo y lo reproduce, agarrándose con furor, con energía, con fe, más que con razón, a esa idea, en definitiva. Entonces dicen, bueno, es que la filosofía nos libera. La filosofía nos libera para negar la libertad. Vamos, entonces a mí me hace mucha gracia cuando dices que la filosofía es el camino que conduce a la libertad. ¿Qué filosofía conduce a la libertad? La de Platón conduce a la libertad, la de Rousseau conduce a la libertad, la de Nietzsche conduce a la libertad, la de Kant con el imperativo kantiano conduce a la libertad, la de Hegel conduce a la libertad con un concepto totalitario de Estado. Mamma mía, la filosofía es para echarse a temblar. Ya les digo, en el fracaso de la felicidad se desmitifica la felicidad, pero se afirma lo que es la libertad. Y de hecho, a partir de estos textos, claro, es que, insisto, es que la mecánica cuántica se habla de ella en términos de pseudociencia. Pero dejen ustedes a las ciencias en paz. Las ciencias no son lo que la filosofía dice de ellas. Es que, claro, la filosofía no convierte a los materiales científicos en ciencia. Lo que convierte en ciencia a una determinada realidad son las metodologías científicas, pero no las filosóficas. O sea, el filósofo es alguien que viene después a ver cómo puede arrimar el ascua a su sardina, en definitiva. Entonces, claro, la libertad no depende de lo que diga la ciencia, porque la ciencia no tiene como objetivo estudiar la libertad humana.
No hay ninguna ciencia cuyo objetivo sea estudiar la libertad humana. No hay ninguna ciencia cuyo campo de interpretación sea la libertad humana. Eso es un concepto de filosofía. Eso es un referente de la filosofía, pero no de la ciencia. Ustedes no pueden exigir que la música dé cuenta de la libertad humana. La música da cuenta de otras cosas. Ustedes no pueden exigir que la mecánica cuántica responda a lo que es la libertad humana. Ustedes no pueden usar la mecánica cuántica como si fuera un oráculo al que preguntarle ¿soy libre o no soy libre? Y dirá la mecánica cuántica, ¿y a mí qué me cuentas? Tú sabrás. Es como si le preguntan a un oncólogo si somos libres o no somos libres. Pues el oncólogo se ocupa del problema de los tumores en las enfermedades humanas, pero no de la libertad, es otra cosa eso. Es decir, ustedes descontextualizan la ciencia para desnaturalizarla, para convertirla en una pseudociencia, legitimándola de esta manera al servicio de filosofías y de ideologías políticas cuyo objetivo básicamente es negar la libertad. Y claro, insisto, la libertad es que no depende de la ciencia. La libertad no depende de la ciencia, ni la ciencia depende de la filosofía. La filosofía depende sobre todo de las intenciones políticas de muchas personas que están detrás de estas filosofías, promovidas siempre por religiones, ideologías políticas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, fíjense, se hablan de muchas cuestiones. Es decir, la autodeterminación consciente. Y dices tú, bueno, ¿y qué es la autodeterminación consciente? Y entonces, claro, la explicación que se da es que en estas objeciones que se me hacen, es que la autodeterminación consciente es que supone que el ser humano, leo, es el origen último de sus decisiones, y que puede actuar de un modo diferente, que puede elegir, ¿no? Y que ejerce ese poder de elección a través de conciencias reflexivas, es decir, pensando. Bien, y entonces esto se niega y se afirma que no se trata simplemente de elegir entre opciones, eso ocurre también en sistemas automáticos, sino de que la conciencia sea una fuente causal autónoma, no reducible a procesos previos. Yo esto ya no lo entiendo, sinceramente, y no lo entiendo porque no hay nada que entender. O sea, no es que no lo entienda porque yo no tengo, es que no hay nada que entender aquí, porque lo que niega básicamente es que el ser humano pueda pensar para actuar en libertad. Y yo a esto me niego rotundamente, hombre, me niego rotundamente, porque yo tengo libertad o no para decir lo que estoy diciendo. Y no es una ilusión por mi parte tener esa libertad y ejercerla. La libertad no es un sueño, la libertad no es un mito, la libertad es la lucha por el poder para dominar a los demás. No es una ilusión, ni un espejismo, ni un invento del mercado. Es algo por lo que el ser humano lleva luchando desde que la madre lo parió. Entonces, claro, se dice que, bueno, pues a la persona que me hace esta objeción considera que yo introduzco podríamos decir, una excepción ilegítima al preservar la libertad en mi crítica a la felicidad. Yo desmitifico la felicidad, considero que la felicidad es un invento del mercado, pero preservo la libertad humana, mantengo al ser humano preservado de su libertad, es decir, le impido ser un esclavo. Claro, se considera que el que cree en la felicidad es un esclavo de la felicidad como producto mercantil, y yo digo que para superar esa alienación propia de un mundo feliz es necesario ejercer la libertad. Y se me niega esta salida, se me niega esta opción, pues no me da la gana, y se dice que hago una excepción ilegítima en la cadena causal, y que supone esta excepción que en un punto yo reconozco que el pensamiento consciente corta o suspende los condicionamientos biológicos, históricos y físicos que han producido al sujeto. Para él, esta figura del sujeto es una herencia metafísica. Yo lo de la herencia metafísica ya reconozco que me supera, vamos. Cartesiana, humanista o liberal, incompatible con el conocimiento empírico actual. Mire, todo esto me parece muy bien, pero lo mismo que se dice aquí podría ser lo contrario. Hay personas que consideran que no es posible ejercer la autodeterminación consciente, pues que lo consideren. Yo considero que sí es posible hacerlo. Yo considero que sí es posible hacerlo. Entonces hay personas que consideran que no, muy bien, pues cada uno que viva su vida. Pero, en principio, no se puede impedir que si alguien quiere tocar el piano y tiene libertad genitiva para hacerlo, es decir, un piano y manos y cierta capacidad, pueda hacerlo. Evidentemente. Entonces a mí las cuestiones estas de privar a la gente de libertad porque no hay autodeterminación consciente, eso es un juego de palabras que no va a ninguna parte más allá de operaciones filológicas, retóricas y poéticas, es decir, sofísticamente filosóficas, nada más.
Otra cuestión que plantean es que en nombre de la neurociencia, miren ustedes, en nombre de la neurociencia y en nombre de la neurofilosofía y en nombre de la neuroliteratura y en nombre de la neuromúsica, porque yo puedo afirmar que en nombre de la neurofilología no es posible interpretar el Quijote. Y si hay alguien que interprete el Quijote, lo interpreta mal. Y si hay alguien que pueda interpretar el Quijote y lo hace bien, no se podría comprender como correcta la interpretación que hace del Quijote. Es la triple negación de Zenón. La verdad no existe, si existe no la podemos conocer, y si existe y la podemos conocer no la podemos interpretar. Es decir, la libertad no existe. Si la podemos usar no la podemos conocer, y si la podemos usar y conocer no la usamos ni la conocemos bien. O sea, es el rollete de siempre, ¿no? Entonces, claro, dice, en nombre de la neurociencia no hay libertad. ¿O sí? En nombre de la neurofilología no se puede interpretar el Quijote. ¿O sí? En nombre de la neuroresonancia no se puede interpretar una composición musical. ¿O sí? Es que podemos hablar de una neuroecdótica, de una neuroepanortosis, de una neuroepanalepsis. Fíjense ustedes qué bien quedamos inventándonos palabras que no significan absolutamente nada para intimidar a la gente que se atreve a hablar de libertad. Claro, esto es hacer de la filosofía un grimorio y de la ciencia un oráculo en manos del grimorio filosófico. O sea, la ciencia queda convertida en un oráculo y la filosofía en un manual de instrucciones de interpretación oracular. Claro, esto es de cachondeo. Es decir, ¿cómo se generan las decisiones en el cerebro? Se niega este procedimiento. Se niega que la relación temporal entre actividad neuronal y experiencia consciente sea posible. Y se niega la fundación real de la conciencia en la conducta. Bueno, pero esto no es ciencia, esto son frases filosóficas, porque de lo mismo modo que se afirman de esta manera, se pueden pasar a su contrario y ya está, y quedamos como estábamos al principio. Es decir, usted no tiene libertad, ponga la frase en disposición afirmativa, en enunciado afirmativo, usted tiene libertad, y ya está. Y simplemente la vida sigue igual, es que la vida no se va a interrumpir porque la conjuren en nombre pseudofilosóficamente o pseudocientíficamente de la mecánica cuántica, de la física computacional o de la ecdótica metafísica. Es que da lo mismo todo eso, hombre. Esto no es más que hacer de la ciencia un grimorio filosófico completamente. Y entonces, claro, fíjense ustedes las frases que se pueden desprender de esto. La actividad cerebral que conduce a una acción precede a la experiencia consciente de decidir. Esto puede ser el Principito en versión neoténica para filósofos. O sea, el Principito para filósofos de la neotenia, ¿no? Otra frase. La conciencia no inicia la conducta, sino que la reconstruye narrativamente después. Bueno, esto puede ser, de nuevo, puede abrir un capítulo más del Principito. O sea, esto es filosofía nivel el Principito. Lo que llamamos decisión consciente es en gran medida interpretación retrospectiva. Bien, de nuevo, o sea, con frases así uno puede escribir, pues ya digo, el Principito 2, y esto es muy bueno, miren. Las objeciones que se me hacen son: la neurociencia desmonta la idea de que el pensamiento sea un motor causal primario, y dice, el pensamiento explica, evalúa y justifica, pero no gobierna. Y dice uno, el pensamiento es monárquico, porque piensa pero no gobierna, o sea, reina pero no gobierna. Entre el pensamiento, no sabíamos que el pensamiento era tan monárquico, macho. El pensamiento explica, evalúa y justifica pero no gobierna. Le pasa lo mismo que a los monarcas, que explican, evalúan, justifican, o sea, reinan pero no gobiernan. Claro, digamos que esta interpretación de la mecánica cuántica es totalmente monárquica, en tanto que, pues, en fin, reconoce que la conciencia explica, evalúa, justifica, pero no gobierna, no, gobierna el si bemol, mejor, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, cuando uno se pregunta, ¿qué quiere decir que la biología, la neurociencia y el determinismo físico niegan el poder de la libertad o niegan la capacidad de la libertad? Entonces, claro, se tiene un concepto de la biología completamente idealista y filosófico, que no tiene nada que ver con la biología real. Se hace una malversación filosófica y sofisticada de las ciencias que nada tienen que ver con las ciencias. Es decir, la biología no es determinista. Esta es una subinterpretación postdarwiniana completamente. Es decir, es que no elegimos. No elegimos. Las disposiciones cognitivas, emocionales y motivacionales dependen de la genética, del desarrollo temprano, de la historia vital y del entorno. El sujeto no elige sus capacidades
basales ni las condiciones en que se activan o desarrollan. Pues esto es un concepto de la novela naturalista, derivada sobre todo del impacto que una mala interpretación de la teoría de la evolución de las especies de Darwin provoca a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en definitiva. Claro, que estamos determinados, dice, bueno, es que no elegimos tener dos piernas ni una sola cabeza, nacemos normalmente con dos piernas y una cabeza. Es que si la gente tuviera libertad para elegir esto, habría 100 pies con 300 cabezas. Imagínense ustedes lo que es un tío hablando por 300, él solo, ¿no? Claro, es que no elegimos tener dos piernas ni una cabeza, es que menos mal, porque si no, insisto, tendríamos dando clase en la universidad a 100 pies con 300 cabezas o cosas por el estilo, imagínense que esperpento. Entonces, pero el hecho de que no elijamos no quiere decir que a partir de unas premisas uno pueda desarrollar su fenotipo, no elegimos el genotipo, pero el fenotipo ya está fuertemente influido por muchas circunstancias. Quiero decir que no podemos sostener una interpretación de la idea de libertad malversándola filosóficamente y convirtiendo las ciencias en pseudociencias. Claro, se habla de la neurociencia, se habla del determinismo físico y se advierte que el sujeto es una configuración compleja de procesos físicos que obedecen a leyes y restricciones previas. No introduce indeterminación fundamental ni rompe la continuidad causal del mundo. Pero ustedes me hablan de enigmas metafísicos inasequibles al ser humano. O sea, estos son los mismos que luego en redes sociales te dicen nada es imposible si te lo propones. O sea, los mismos que te venden la negación de la libertad en los momentos de autoestima, en los momentos de autoayuda, cuando quieren pulsar en la filosofía el botón de autoayuda, entonces te dicen nada es imposible si te lo propones. Y cuando te hablan en serio, cuando tú te tomas en serio esto de lo imposible, entonces te dicen la mecánica cuántica dice que no eres libre. Entonces te pulsan el otro botón. O sea, el estímulo cortocircuito, en definitiva, ¿no? Entonces, claro, fíjense que las consecuencias que me reprochan en el libro es que el libro, el fracaso de la felicidad, es un libro que no cumple con estos tres objetivos. Se dice que no cumple con el hecho de demostrar que la libertad solo existe como experiencia subjetiva y como herramienta social. Y yo, claro, planteo una libertad que está por encima de la experiencia subjetiva y por encima de la instrumentalización social. Entonces me reprochan que debo reconducir el concepto de libertad y que la libertad debe ser una simplemente experiencia personal, subjetiva, emotiva, sin más consecuencia. Claro, esto es algo que dictaría Lutero, esto es algo que dictaría Kant, esto es algo que dictaría Hegel perfectamente, pero no yo. Y se dice que pensar no crea nuevas posibilidades causales. O sea, por mucho que pensemos, siempre vamos a hacer lo mismo. Claro, esto es, insisto, de nuevo uno de los ideales del mundo de Orwell, del mundo de Lutero, del mundo de la Ilustración, en definitiva. Mucho pensar, sí, pero sin molestar. Piensa lo que quieras, pero no hagas nada. Piensa lo que quieras, pero obedece, ¿no? O sea, haz lo que te dé la gana, pero no se te ocurra mencionar la palabra libertad, que es una de las palabras totalmente suprimidas en los mundos de Orwell, pero también es una palabra suprimida en los mundos de Lutero, desde el siglo XVI. Y, claro, la crítica racional, esta es otra de las objeciones que me reprochan en este libro, la confianza en el uso de la razón como instrumento, base de la libertad. Se dice, la crítica racional no libera, no emancipa. ¿Qué emancipa el trabajo? Emancipa el trabajo, emancipa la ignorancia, emancipa ser feliz. ¿Esos son los valores que sustituyen a la libertad? La ignorancia, la felicidad y el trabajo. Esos son los ideales del mundo protestante, en definitiva. Y el dinero, la idealización del dinero, la idealización del liderazgo y la idealización del trabajo. Entonces se reprocha que se mencione la razón. ¿Saben ustedes cómo definía Lutero la razón? La mayor de las putas que tiene Satanás, en definitiva, la mayor de las rameras que tiene el diablo. Es el concepto de razón que tiene Lutero. Evidentemente la razón es el fundamento de la libertad humana, y es lo que nos permite criticar los obstáculos a los que las ideologías, las filosofías y determinados sistemas someten a la libertad. Entonces, claro, considerar que la libertad es una experiencia subjetiva y una herramienta social, considerar que el pensamiento no nos conduce al ejercicio de la libertad,
y considerar que el racionalismo no emancipa, sino que debe estar sometido a los diferentes poderes públicos, son tres imperativos fundamentales de los mundos de Orwell, del pensamiento protestante y luterano, y de un concepto de democracia que, elaborado por las élites, tiene como finalidad planificar la vida del pueblo desde las exigencias del despotismo ilustrado. En definitiva, son los ideales de la globalización. ¿Se puede estar de acuerdo con ellos o no? Indudablemente, cada uno estará donde quiera estar. Pero lo que sí es evidente es que yo no me voy a creer, no me voy a comer que la filosofía convierta la mecánica cuántica en una pseudociencia en virtud de la cual yo tenga que comerme la mentira de que no hay libertad en el mundo y que nacemos sin libertad, vivimos sin libertad y sin libertad morimos. Esto es luteranismo puro. Por lo tanto, llenarse la boca de mecánica cuántica para sostener esas ideas es convertir la ciencia de la mecánica cuántica en una pseudociencia al servicio de una pseudofilosofía luterana y protestante que hace el trabajo que el globalismo quiere que se haga. Esto es bueno, esto es malo, cada uno tendrá su opinión. Yo simplemente les expongo las contradicciones sobre las cuales se construye una filosofía que equivoca a la gente respecto a la idea de libertad. Otra cuestión es que ustedes estén totalmente de acuerdo con que el ser humano no ejerza la libertad y no disponga de ella. Díganlo claramente. Digan claramente que no quieren una sociedad de seres humanos preocupados por la libertad y que los quieren alienados en la idea de felicidad. Díganlo claramente. Claro, en este libro se habla de la idea de felicidad como un recurso alienante y de la idea de libertad como una posibilidad para superar esta y otras alienaciones, evidentemente. Las alineaciones son otra cuestión. Más bien nos enfrentamos a las alienaciones en contra de la libertad y sí en contra de la felicidad. Evidentemente es como decir no a la razón y sí a la fe. Pero la fe se sustantiva aquí en un irracionalismo absoluto. Es decir, aquí desmontamos racionalmente el espejismo de la felicidad y se nos exige que desmontemos del mismo modo el espejismo de la libertad. Pero es que la libertad no es un espejismo, la libertad no es un sueño, la libertad es un derecho por el que el ser humano tiene que luchar. Y la libertad no es más que el resultado que las fuerzas del ser humano, físicas e intelectuales de las que dispone, le permite para mejorar sus condiciones de vida sin necesariamente perjudicar a otros seres humanos. Esos son los grandes objetivos de la libertad. Entonces, claro, aquí en este libro lo que se hace básicamente es lo contrario de lo que se me pide. Por supuesto, desmitificamos la felicidad para afirmar la libertad. Y esto no quiere decir que la gente libre sea infeliz. Esto lo que quiere decir es que los esclavos son felices precisamente por el hecho de ser esclavos, que es la gran idea que sugiere Hegel en la dialéctica entre el amo y el esclavo. Es que ambos quedan neutralizados en un concepto totalitario de esclavo, donde el amo es el Estado y todos los ciudadanos, todos los demócratas en este caso, son esclavos de los imperativos categóricos en nombre de los cuales el Estado se mueve, en definitiva. Son estos los planteamientos. Es cierto que la filosofía hoy está descolocada, pero es que está descolocada desde Newton, porque hoy las filosofías, como digo, actúan al servicio de ideologías protestantes, globalistas, que tratan de poner en circulación una serie de interpretaciones pseudocientíficas de las ciencias, porque la mecánica cuántica no es una pseudociencia, la mecánica cuántica es una ciencia que malinterpretada o malversada filosóficamente se convierte en una pseudociencia, en nombre de la cual se hacen afirmaciones que conducen a la negación de la libertad, de tal manera que hacen creer a quienes desconocen la procedencia de este tipo de discursos, a quienes desconocen la genealogía, el origen nihilista, protestante, ilustrado, luterano, de este tipo de ideas, que el objetivo fundamental es negar la libertad, no porque la mecánica cuántica lo diga, sino simplemente porque hoy día la gente cree más en lo que se le dice en nombre de la mecánica cuántica que lo que se le dice en nombre de Dios. Porque van de ateos y van de listos, creyendo que el ateísmo es una forma superior de racionalismo, cuando resulta que salen del hoyo de la religión y se meten en el hoyo de la pseudociencia. Y en nombre de esas falsas creencias acaban comulgando con ruedas de molino mayores de las que les ofrecía al antaño la religión. Es una cosa tremenda en esta. Es decir, cuando kantianamente negamos la ciencia, estamos además negando la posibilidad de estudiar científicamente una serie de materias que nos alejarían de estas supercherías. Negar la posibilidad de estudiar científicamente la literatura, como exigía Kant, implica precisamente la vía libre a caer en estos errores,
que convierten las ciencias en pseudociencias en nombre de las filosofías, que impiden analizar científicamente los materiales literarios, y la gente cree que cuando afirma que no es posible estudiar científicamente la literatura hace un gran descubrimiento dentro de la tradición hispánica, cuando es lo más antihispánico que puede afirmarse, porque es lo más protestante que parió una madre, en definitiva. Negar la posibilidad de estudiar científicamente la literatura supone afirmar el idealismo, la ilustración y el protestantismo del siglo XVIII y negar toda la tradición hispano-grecolatina anterior en la que se fundamentan los estudios literarios, hoy sustituidos por los estudios culturales. Negar la posibilidad de estudiar científicamente la literatura es ser más protestante que Lutero, en definitiva, y no saberlo completamente, porque se asume un concepto de ciencia totalmente protestantizado. Y claro, esto es un error en el que caen muchos filósofos que, creyendo ser originales, son completamente involucionistas, al menos en lo que se refiere a los estudios literarios, indudablemente. Entonces, claro, cuando no se puede estudiar científicamente la literatura, se convierte a Homero, a Dante y a Cervantes en el parque temático, del mismo modo que se puede convertir a Grecia, Italia o España en el parque turístico de los turistas alemanes. Entonces, claro, cuando Goethe tiene que entretenerse en algo, se dedica a leer literatura española, pero cuando hay que hacer cosas serias, entonces mandan a Humboldt a Hispanoamérica a decir lo que ya han dicho antes muchos pensadores y filósofos de la naturaleza de tradición hispano-grecolatina. Entonces, claro, el protestantismo tiende a destruir lo que no puede explotar económicamente, o tiende a convertir en pseudociencia lo que no puede mercantilizar. Y claro, convertir a la literatura en un parque temático para idealistas alemanes es lo que se ha hecho básicamente desde el siglo XVIII, del mismo modo que hoy día se convierte la Europa del Sur en un parque turístico para la Europa del Norte, en definitiva. Pero es que la literatura no es el terreno de juego de los idealistas, de los ociosos o de los ignorantes en la ciencia. La literatura es un desafío a la inteligencia humana que exige el conocimiento científico de los materiales literarios. Y el resto de las ciencias no son disciplinas que estén a merced de la interpretación pseudofilosófica y sofística que se haga de ellas, convirtiendo la mecánica cuántica en una pseudociencia en nombre de la cual se niega la libertad. Esos son simplemente paparruchas, completamente. Y como quiero insistir en el final, subrayo que la tesis fundamental de este libro, la tesis fundamental del fracaso de la felicidad, es que lo que nos conduce al fracaso es una idea equivocada de la felicidad que es la que vende el mercado. Y subrayo que una de las formas más eficaces de superar el fracaso de la felicidad es preservar al ser humano en sus exigencias de libertad y en combatir lo que desde una malversación filosófica se hace con la mecánica cuántica al transformarla en una pseudociencia en nombre de la cual habla un protestantismo cuyo objetivo, globalmente hablando en nuestro tiempo, es la negación de la libertad. Contra los cuentos filosóficos que malversan la mecánica cuántica es necesario más que nunca afirmar la exigencia de libertad humana que, sobre todo, nos vindica y nos ofrece la literatura. Insisto en que desmitificar la felicidad es afirmar la libertad. La libertad no es un sueño. Lutero no necesitó la mecánica cuántica para negar la libertad, y Calderón de la Barca no necesitó a la democracia para afirmar la libertad.